¿qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a hablar de la hojaladora Brother RH9820. Esta máquina trabaja tres tipos de ojal: ojal de lágrima, ojal cerrado y ojal redondo. Hoy en día encontramos hojaladoras de marca RIS, modelo antiguo 101 totalmente mecánica, y su modelo actual la RIS S311. Siguiendo con la línea de Brother RH9820, esta es una máquina electroneumática programable. Trabaja con tres motores, dos motores paso a paso y uno de inducción. Su velocidad está entre 1000 a 2500 rpm. Su longitud de puntada es 5 a 50 milímetros. Su ancho de zigzag de 1.5 a 5 milímetros. Y su regulación de aire sería a 5 bares. Continuamos con sus partes. Aquí al lado derecho encontramos este motor, que es el motor de inducción que ayuda al movimiento de la barra aguja. Siguiente, vemos dos motores paso a paso que controlan el movimiento en X y movimiento en Y. Siguiente, en esta parte frontal encontramos lo que es este conjunto tensor, este solenoide de liberación de tensión por la parte superior. Y vemos lo que es el conjunto de corte central para lo que es ojal redondo, el bloque, su cuchilla. Aquí encontramos el mecanismo de carrera. Sobre este vamos a ver lo que es la cuchilla de corte de hilo superior, es esta. Vemos también el tope abridor y looper izquierdo. Giramos la polea en sentido de giro. Encontramos también tope de abridor y looper derecho. La cuchilla nuevamente. Aquí vemos la placa de la aguja, que sería esta, o también conocida como bollete. Giramos esta torre nuevamente. Este mecanismo le da apertura a la placa del presatela derecho, se mueve de esta forma, y este a la placa del presatela izquierdo. Este de aquí es el presor del clan derecho, vemos también el clan izquierdo. Esta es la bandeja o base de alimentación, es su movimiento en Y en X. Trabaja así. En cuanto al sistema de corte, esta máquina, al ser electroneumática, acciona el corte por un cilindro de doble efecto. Este es el sistema de corte inferior. Este trae una cuchilla fija y una cuchilla móvil. Para la correcta ubicación de las placas del prensatela, ubicamos primero la placa del prensatela izquierdo, teniendo en cuenta la ubicación del presor del clan. Además, esta debe quedar al mismo nivel de la base de alimentación. Con estos tres puntos de referencia ubicamos la placa del prensatela derecho y, igual que el anterior, debe quedar al mismo nivel de la bandeja de alimentación. Por último, cerramos los seguros o presores de placa. Continuando con sus partes, al lado derecho del cabezal encontramos el tanque de lubricación y la polea del eje superior. Este es el equipo de costura para ojal redondo, y pues obviamente cambia el bloque de corte y la cuchilla por el tipo de ojal que manejamos. Para evitar accidentes, esta máquina trae una parada de emergencia que la accionaríamos desde este botón. Esta es la parada de emergencia de la máquina. Bien, vamos con el enhebrado de hilo superior. Como vemos en el esquema, va de forma sencilla al guía hilo. Del guía hilo va al conjunto tensor, pasa en medio del tensor liviano por encima de la guía al siguiente tensor, luego en medio de esta placa tira hilos, luego a la palanca de tira hilos superior. Va, se enhebra de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en medio de la barra aguja. Se enhebra la aguja de adelante hacia atrás. Esta es la referencia de la aguja, como vemos. La máquina debe estar siempre encendida y en su posición de origen para el enhebrado de la aguja. Vamos con el enhebrado de hilo inferior. Va a estos dos guía hilos en medio del tubo guía. De ahí sale a la parte de abajo. De esta tenemos otro tubo guía que nos lleva hasta la parte frontal. Sobresale aquí, va el conjunto tensor en medio del tensor liviano. Tira hilos inferior, luego sube por otro tubo guía y sobresale hacia la parte donde encontramos el mecanismo de costura, donde están los loopers.
Aquí lo vemos, también vemos que hay un tirahilos. Esta máquina no lo tiene, pero debe ir en ese tirahilos. Vamos a mover la torre para visualizar mucho mejor el enhebrado aquí al tirahilos. Sobresale aquí, iría aquí en medio de esta parte, sube hacia este guía hilo y va en medio del tirahilos. Luego saldrías aquí, como vemos, y iría por debajo del looper izquierdo. Este looper tiene un ojo para enhebrar y de ahí por debajo de la placa aguja bollete sobresale y hasta iría este enhebrado, quedaría de esta forma. En el sentido de giro correcto, la máquina avanza hacia el ciclo izquierdo de la aguja. La aguja cae y pasa en medio del looper derecho y el abridor derecho cuando éste está en su punto de caza. Y antes de que la aguja llegue a su punto muerto inferior con el guardaagujas, el abridor debe haber cerrado totalmente. Llega a su punto de lazada con el looper izquierdo y el abridor izquierdo que está totalmente cerrado sobre el looper. Luego la aguja sube, hace su movimiento de nu y el abridor avanza a su punto de caza. La aguja cae en medio del looper izquierdo y el abridor izquierdo y antes de llegar a su punto muerto inferior el abridor cierra totalmente. Luego avanza a hacer el ciclo derecho de la aguja. La Brother 9820 para trabajar lo que es ojal de lágrima o ojal con ojillo debe tener como tal el equipo de costura que corresponde. También en cuanto al corte central, lo que es la cuchilla inferior y el bloque de corte cambia por el tipo de ojal que estamos manejando. Aquí lo podemos observar mejor, el corte central para ojal de lágrima, el bloque de corte y su cuchilla que está en la parte de abajo. En la máquina Brother 9820 para trabajar lo que es ojal con ojillo o ojal de lágrima, como vemos el equipo de costura debe ser este, clan, placa del clan y su gollete. Vamos a ubicar de la misma forma que lo hicimos en ojal redondo y lo que es la placa que está a la izquierda. Como podemos observar, la placa del pensatelas derecho cambia un poco en cuanto al sistema de corte de hilo inferior. Aquí ya podemos observar lo que es el sistema de corte de hilo inferior, es este. En cuanto al manejo de su panel, en esta parte encontramos los diferentes ajustes que podemos hacer al modo de costura del ojal. Entonces vamos a iniciar la máquina para verlo. Como vemos, este panel es muy intuitivo, nos dice que debemos presionar el pedal para que la máquina posicione y pueda empezar a coser. En la pantalla vemos el programa que estamos trabajando, al lado derecho las teclas para aumentar o disminuir valores, siguiente la tecla Enter para aplicar ajustes, y más abajo los cambios que podemos realizar al ojal, su velocidad de costura, en medio las teclas de modo de ajuste de costura y abajo las teclas de color negro, las teclas de modo de inicio de corte del ojal, modo de inicio de costura, enhebrado y el reset para eliminar errores cuando nos aparecen. Para finalizar vamos a hacer nuestra prueba de costura con este material. Ubicamos, presionamos el pedal y avanzamos. Este sería nuestro ojal de lágrima. Acá lo vemos. Entonces amigos, nos vemos en un próximo tutorial.